¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com aquí en YouTube? El tema de hoy tiene que ver con lo generacional. Estoy seguro que han escuchado este tema muchas veces y que se ha tratado y se seguirá tratando durante mucho tiempo. Seguramente que hay una corriente que cree que esto es así y de repente otra corriente que cree que eso es asá. Pero para eso están las opiniones y lo más importante, acudir a la palabra. Hoy con nosotros nuestro queridísimo pastor Ronald Torres de Venezuela. Querido pastor, gracias como siempre. Y hoy el tema, maldiciones generacionales, ¿son verdad? Yo pago por lo que hicieron mis antepasados, nos preguntamos algunos, querido pastor. Bienvenido a la redcristiana.com como siempre. Ivancito, muchas gracias. Gracias por la invitación una vez más a la Red Cristiana. Gracias a todas las personas que siguen este canal. Pues siempre es una cordial bienvenida estar aquí, ¿verdad? Y poder disfrutar un poco de lo que, cuando digo disfrutar de lo que tiene Dios en su palabra para cada uno de nosotros, porque todo tiene que, yo soy de los pastores que digo que todo tiene que ir a la palabra. Las experiencias son muy lindas, las experiencias vividas de los seres humanos muy hermosas, pero no hay revelación de ninguna experiencia por encima de la palabra. Si alguien me dice a mí que tiene una revelación nueva por encima de la palabra, yo salgo corriendo de ese lugar, de verdad. No hay revelación nueva por encima de la palabra, porque cuando una persona dice, yo tengo una revelación nueva, yo digo, wow, tiene una revelación mejor que la de Pedro, que la de Juan y que la de Pablo, que fue Pablo que escribió la mitad del Nuevo Testamento, Juan que escribió el Apocalipsis y estuvieron con Jesús. Entonces, si ya está ahí en la palabra es porque, pues, bendice y edifica, ¿no? Y pues, y no solo bendice y edifica, sino que transforma el corazón del hombre. Y vamos a comenzar con el tema de las maldiciones generacionales, que es un tema bien, si se quiere decir, Controversial. bien Claro. controversial. Es eso, bien controversial. Pero vamos a ver qué dice la palabra con respecto al tema. Y todo esto de las maldiciones generacionales comienza con Éxodo 34, 5 al 7, y dice así: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, mientras estaba invocando el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, el que guarda misericordia de millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera generación. Y también dice Deuteronomio 7:9, reconoce pues que el Señor Dios es el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellas que le aman y guarda sus mandamientos. Estoy leyendo Éxodo 34 del 5 al 7 y Deuteronomio 7 al 9. Dios mandó a Moisés que preparara otras tablas como las anteriores. Si ven, eso es un poquito viendo cuando se rompieron las primeras tablas de la ley, que habría de subir al Sinaí. Y entonces los cristianos han adoptado como una cultura de que hay unas maldiciones generacionales, que los pecados de mi padre me persiguen, que eso es una maldición generacional que tú tienes atrás. Y yo quiero decirle algo, con todo el respeto, y si usted, pues, como le digo, difiere un poco de mí, para eso está la palabra. Yo todo lo que le voy a leer está en la Biblia, yo no le voy a sacar nada fuera de la Biblia. No existe tal cosa como maldiciones generacionales. No existe. Es injusto, Iván, es injusto, ¿verdad? Parece injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de los padres. Sin embargo, eso lo estamos mirando de una perspectiva terrenal. Dios sabe que los efectos del pecado se transmiten de generación en generación. Cuando digo que los pecados se transmiten es porque el pecado sigue siendo pecado, ¿no? Pero es injusto que mi papá, que haya cometido un pecado, yo pague por un pecado que hizo mi padre. Por ejemplo, si alguien cometió un asesinato, ¿quién debería pagar el asesinato? Si el papá cometió un asesinato, el hijo debería pagar el asesinato del padre. No, claro que no. Según las leyes terrenales, ¿quién debería pagar el asesinato? El que lo cometió. El que lo cometió. Uh-huh. El que lo cometió. Entonces, el cristiano adoptado como hijo de Dios, después de un genuino arrepentimiento, conversión y un nuevo nacimiento, es liberado de las consecuencias legales del pecado y ya no aplica las maldiciones nacionales como muchos dicen, porque mire lo que dice Gálatas 4:6.
Y porque soy hijo, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Y porque soy hijo. Y yo quiero ir un poquito más allá, porque si esto nace del Antiguo Testamento, en Éxodo 34, del 5 al 7, yo quiero leer un poco lo que dice también el profeta Ezequiel 18. Mire lo que dice. Ezequiel 18, el alma que pecare morirá. Vino palabra de Dios diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dicen, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, como en el argot popular. Uno se chupan el limón y otro pasa la dentera. O sea, mi papá pecó, yo voy a pagar los pecados de mi padre. Esto lo está diciendo la Biblia. Lo dice la palabra en Ezequiel 18. Vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendré que usar este refrán en Israel. Porque vemos que ese es el pacto renovado sobre Israel. Dice, nunca más se usa entre nosotros este pacto. Amén. Como dice ese refrán, no tendré que usar. He aquí, todo el alma, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. El que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, yo no oprimiré, no lo oprimiré, no oprimiré a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera robo, y que diera de su pan al hambriento y cubriera el desnudo con su vestido. No, cada quien va a tener que pagar por sus pecados. Ahora, pastor, no voy a negar esto, pastor, si en un lugar donde hubo una persona alcohólica, porque fue la cultura donde nos desarrollamos, hubo un padre maltratador, hubo un padre con vicio, hermano, por cultura, ese niño o esa niña, pues van a nacer con eso que aprendieron. Y lo que los padres le modelan a los hijos, pues van a terminar siendo. Pero no, yo no puedo echarle la culpa a mi papá porque se divorció, entonces yo también me voy a divorciar, porque esa es una maldición generacional que persigue a mi familia, el divorcio. Yo lo puedo decir así, porque mi papá, la parte de mis padres, por parte de papá, casi todos mis tíos son divorciados, y por parte de mamá también. Porque es muy fácil echarle la culpa de tu pecado a otro. No, porque es que eso es culpa de mi pasado. No, esa es culpa de mi papá Iván, que es que mi papá Iván era así, pues. Era iracundo. O sea, entonces yo heredé esa maldición de la ira de mi papá. Hay cosas en los genes, hay cosas en la cultura que sí, pero no es injusto. Es injusto que, o sea, la palabra es clara en eso. Entonces, pastor, y Ezequiel está diciendo, no es posible que los padres se chupen las uvas, ¿verdad? Y entonces los hijos pasen la dentera, como lo dice y lo acabo de leer ahora mismo. Dice, no es posible, ¿verdad?, que los padres que comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tendrán la dentera. O sea, no. Claro. O sea, no voy a pagar por el pecado de mi papá, no voy a pagar por el pecado de mi mamá. Cada uno de nosotros va. No, yo no voy a llegar al cielo, ponga este ejemplo mejor. Yo no voy a llegar al cielo diciendo, no, es que mi mamá, bueno, es que yo no pude romper esa maldición generacional en mi vida porque mi mamá, pues, no. O sea, yo llegué aquí así, pues, ¿no? Cada uno va a dar cuenta delante de Dios. Si la salvación es individual. Yo me atrevería a pensar en eso. Yo creo, pastor, lo que acabas de decir, creo entender en este momento, así como ese segundo revelador, ese minuto revelador que acabas de decir, la salvación es personal, ¿verdad? O sea, es individual, es personal. Yo pienso que también temas como estos son muy personales, muy individuales, esto de las generaciones, de lo que se aprende o no. Porque, ¿qué podríamos decir entonces, pastor? Porque yo los conozco y me imagino que tú también, de esos casos en donde ese muchacho o esa muchacha se ha criado, es decir, se ha levantado en medio de una cantidad de situaciones que podrían ser culturales, de enseñanza y todo, pero esa persona no es así. Es decir, ha tenido un padre alcohólico, ha tenido una madre alcohólica, un ambiente alcohólico, y resulta que esa muchacha o ese muchacho no le gusta el alcohol, aunque se ha criado y ha estado rodeado de eso, pero no lo hace. Yo he visto esos casos y me imagino que tú también. Ponlo al revés, no, yo lo he visto al revés. Padres que son buenas madres, que son personas de bien,
personas de bien, personas que han criado a sus hijos, pues le han dado el mejor colegio, le han dado los mejores recursos y los hijos salen malos. Ya. ¿Quién tuvo ¿qué pasó ahí? Si tuvieron Una el mejor maldición. ejemplo. Exacto. Fueron el mejor ejemplo como Sí. yo conozco padres así y los hijos son un desastre. ¿Y cuál maldición ahí agarró? Sí. ¿Cuál? Si los padres le dieron una educación, de hecho, hay padres que han se mantenido fieles en su matrimonio, 30, 40 años casados, y los hijos son un desastre en el matrimonio. ¿Dónde copiaron ese ejemplo? ¿Dónde lo vieron? Entonces, si la salvación es individual, hermano, los pecados son individuales. Y las maldiciones deberían ser también individuales. Claro, o sea, cada persona va a pagar las consecuencias de sus pecados. O sea, yo no tengo, mis hijas no tienen por qué pagar las consecuencias de mi pecado. Ahora, ¿qué pasaría si, ojo también, voy a tocar este punto, ¿qué pasaría si yo peco? Obviamente, si yo peco, caigo en desobediencia y la desobediencia va a traer una consecuencia sobre mi familia. Eso va a pasar. Va a traer una consecuencia de pecado sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijas. Eso va a pasar porque hay consecuencias. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? La familia se va a desintegrar. Niñas, por ejemplo, que Dios guarde a mis hijas, se pueden crear con resentimientos hacia el matrimonio, hacia la familia. Pero cada uno tiene que dar cuenta. Cada uno tiene que dar cuenta. Y sigo aquí, Ivancito, un momentico. El cristiano no tiene que hacer ningún rito o ceremonia especial para deshacerse de las maldiciones generacionales. La conversión sincera y total nos libera de toda maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga en un madero. Ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y Moisés inclinó su cabeza y adoró, como dice el versículo 8, y oró a Dios, por cuanto había llegado la gracia de Dios sobre sus ojos, como leímos en el Éxodo 34, del 5 al 7. Y continuando hacia el 8, Moisés se postró, ¿verdad? Dice, perdonar sus pecados y los tomará como su heredad. Dios respondió que seguirán obrando maravillas especiales para cada uno de ellos, como nunca en otro pueblo. O sea, que eso cuando yo me arrepiento, yo soy liberado. ¿Quedan cosas culturales? Sí, quedan. El proceso de transformación y santificación es un proceso que es de todos los días. Claro que sí. Por eso es que el cristiano tiene que ser discípulo de Cristo, para que ese proceso de santificación, de liberación, ¿verdad? Porque hablo de liberación, porque hay cosas culturales. Hay gente que, por ejemplo, dice malas palabras, pero es de su cultura. Y entonces es un proceso hasta que esa persona va poco a poco santificándose con la palabra y santificándose en el proceso, pero no hay nada mágico que te haga quitar eso. No hay que romper ningún rito. Y eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice la Biblia. Estoy leyendo textualmente. Eso yo no veo otra cosa acá. Que hay experiencias, sí, que hay cosas de hijos, pero maldiciones como tal. O sea, lo que veo en la palabra no reafirma eso. No reafirma eso. Reafirma es que cada quien, así como la salvación es individual, cada quien tiene que ser responsable de sus pecados. Oye, porque eso sería muy bonito, ¿verdad? Que yo vaya a un restaurante, coma, y entonces le digo, no, la factura se la pagan Iván. Mire, señor Iván, que Ronald vino aquí y comió, y la factura se la damos a usted porque usted es hijo de Ronald. Dice, no, pero eso se lo comió él, yo no me lo comí. Sí, pero usted tiene que pagarla. ¿Cómo te sentirías tú? Muy raro, muy extraño y no la pagaría. Porque tú no disfrutaste eso. Tú no te comiste eso. Entonces o sea, si vamos un poco al contexto, es hasta injusto. ¿No te parece? Es injusto. Y Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo. Entonces se habla también de maldiciones de enfermedades, que hay cosas que si mi abuela sufrió de diabetes, Uh-huh. tengo familias que que sufrieron de diabetes, hermano, pero no por eso, o sea, yo me tengo que cuidar. Yo me tengo que cuidar porque si ya sabes que ahí hay, pero no es que decir, bueno, es que la maldición de la diabetes me va a alcanzar.
la maldición del cáncer. Y hay personas que ni en su familia nadie ha tenido cáncer. Y esa persona tiene cáncer. Entonces vamos a decir que es una maldición de enfermedad. O sea, amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay enfermedades que no necesariamente son pecados, aunque la enfermedad no es de Dios. La enfermedad es de la corrupción del cuerpo del mundo donde vivimos. La palabra lo dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Hay cristianos, amados, gente santa, gente pura, que ha pasado por un proceso de enfermedad. De hecho, que a muchos no lo han superado. Y un ejemplo que yo siempre pongo, ahí está nuestro hermano Julio Melgar. Julito. Sí. Julio pasó un proceso de cáncer y partió con el Señor. Y fue que no había oración, que no pasó. ¿Qué pasó? Fue que no tuvieron suficiente. No, hermano, hay procesos de procesos. Y Dios es justo y soberano. Nosotros no le estamos dando órdenes a Dios. Nosotros tenemos que mantenernos sujetos y en obediencia. Como yo hoy le decía a mi hija, cuando la llevaba al colegio, le digo, hija, nada hacemos con orar y leer la Biblia y no ponerla en práctica. Nada hacemos porque nos volvemos religiosos. No, queremos resolver las cosas por pastor, deme un consejo para romper con esto. No, hermano, es más fácil un consejo para romper con cualquier cosa que yo te diga a ti, mira, hay que leer la palabra, tienes que orar, tienes que mantenerte en santidad, mantenerte en pureza. Eso no se habla ahora de la santidad y la pureza. La gente anda buscando soluciones inmediatas. Dame 3 pasos para librarme de esto. No hay 3 pasos para librarse de eso. Ahí dice la palabra resistir al diablo y él huirá de nosotros, pero antes de eso, primero dice sométanse a Dios. O sea, que yo voy a resistir al diablo si me someto a Dios. Entonces la gente dice, no, yo lo voy a reprender, yo lo voy a tal, lo voy a... No. La palabra dice, Santiago 4:7, sométanse a Dios y así podréis resistir al diablo. Es más, lo voy a buscar textualmente, no voy a hacer que alguien me esté escuchando. No. Y está muy bien, pastor, porque la idea es precisamente esa, acudir a la palabra, ir precisamente al texto de la palabra. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea, primero usted y yo nos sometemos a Dios y después resistimos al diablo. No, hermano, resiste al diablo y él va a huir nosotros. No va a huir si tú no estás sometido a Dios. No va a huir si no estás en obediencia a Dios. No va a huir si tu vida está llena de pecado. Ojo, yo no estoy aquí diciendo que yo soy el más santo y el más puro. No, hermano. La palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Mantengámonos en santidad. Es una hora que Jesús viene por su iglesia y la iglesia se tiene que mantener en santidad. Y los que están viendo este video que no son cristianos, ay, ¿yo qué hago, pastor? ¿Yo qué hago? ¿Cómo yo llego allá? Acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y una vez que uno acepta a Jesús, comienza una nueva historia en esa familia, comienza una nueva historia en esa vida. Y ya lo pasado es pasado y Dios perdona esos pecados pasados, los presentes y aún los que vamos a cometer en el futuro. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Ver como un Dios justo, en más de ponernos a entrar en diatriba, que si existe, que si están, que si... No, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es el consejo de Dios? La Biblia es el consejo de Dios para los cristianos y aún para los no cristianos. Pastor, nosotros... si podemos entonces resumir el tema con la pregunta inicial, ¿existen o no esto de las maldiciones generacionales? La respuesta es, ¿y en dónde está escrito en la palabra para ponerle el sello como corresponde, querido pastor Ronald Torres? El cristiano no tiene que hacer ningún rito o ceremonia especial para deshacerse de ninguna maldiciones generacionales. ¿Dónde está eso? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Entonces, si Jesús nos libró de todo ese pasado, obviamente ya tocamos el tema, ya hablamos del tema de que hay cosas que son culturales, hay cosas que son de familia, pero yo no voy a pagar por los pecados de nadie. No voy a pagar van a haber consecuencias cuando una persona peca. Claro que sí van a haber consecuencias. Por ejemplo, un hombre que tiene un hijo fuera del matrimonio, hermano, va a tener una consecuencia. Esa consecuencia va a crecer porque es un niño, es una niña. Va a crecer. Esa consecuencia va a crecer porque fue un hijo tenido fuera del matrimonio. Eso es adulterio y eso va a crear una consecuencia. Ahora, esa niña viene con una maldición generacional del padre ya por... No, hubo una consecuencia de eso. Cuando Jesús le preguntaron quién pecó, la mamá o el papá, él dijo ninguno. O
sino para que Dios se glorifique. Hay cosas que hay que tener cuidado y siempre buscarlo a la luz de la palabra. Buscarlo a la luz de la palabra. Y con toda sinceridad se lo digo, no es que entrar en diatriba, ¿no? Si ya Dios nos hizo libre, pero es un proceso. Ahora, la santidad es un proceso. Es un proceso hasta que nosotros partamos con el Señor. O sea, tenemos que mantenernos todos los días. Entonces, Bueno. ¿existe? No existe. Según la palabra, no existe. No están Perfecto. ahí. No están ahí. O sea, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, hay gente que entonces yo digo, hay gente que hay cosas que para ellos sí existen del Antiguo Testamento, en el Nuevo no. Y hay cosas del Nuevo que existen, pero en el Viejo, en el Antiguo siguen existiendo. Entonces digo, o sea, no, tenemos que ser cordiales, tenemos que ser centrados. Si Jesús dijo una cosa en el Nuevo Testamento, pues ya en el Viejo Testamento es porque es el nuevo pacto, ¿no? Gracias, Iván, una vez más. Y pues si usted tiene algún comentario y pues si usted difiere de este tema, pero eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice la Biblia. Y hay muchos videos, usted puede buscar videos de maldiciones generacionales, puede buscar videos, puede buscarlos todos, pero siempre busque lo que dice la Biblia, lo que Amén. dice la palabra. Centrado siempre en la palabra, Iván. Esa es la idea. Querido pastor, ¿en dónde te consiguen los amigos que pasan por aquí, por este canal de la requisena.com? Pueden ir al canal de Pastor Ronald Torres, ahí me pueden conseguir, y en @Pastor Ronald Torres en Instagram, Facebook y Twitter. Y pues siempre es una bendición poder compartir de la palabra y estar ahí conectado con la palabra del Señor. Amén. Gracias, Perfecto. Iván, una vez más, y gracias a tu amada Claudia y a toda la red cristiana por la oportunidad de poder compartir la Biblia, de poder compartir la palabra del Señor, que siempre dice la palabra: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Óigame, la verdad es una persona y se llama Cristo. Si tú lo conoces a Él, Amén. verdaderamente serás libre. Amén. Muchas gracias, como siempre, querido pastor Ronald Torres. Un abrazo para ti y bendiciones. Ahí estábamos con el pastor Ronald Torres de Venezuela. Si usted no se ha suscrito a la requisena.com, lo invitamos para hacerlo. Es absolutamente gratis, no tiene costo alguno. También le invitamos para que toque la campanita, le haga clic y usted se entera de contenidos como este, que esperamos sean de bendición para todos ustedes y que como mínimo busquen reflexión y sobre todo una búsqueda un poquito más profunda al interior de la palabra. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones y permiso. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.